Hola, te saluda el pastor Robert Lane. La reflexión del día de hoy lo encontraremos en el Evangelio de San Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. ¿Me acompañas? Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese glorias a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El relato bíblico del día de hoy, vamos a contemplar la curación de 10 leprosos. 10 hombres que fueron por la gracia de Jesús alcanzados con su santo poder. Pero es necesario ubicarnos en el contexto judío de aquellos tiempos, que de por sí la lepra era considerado no solo una enfermedad terrible, sino una señal de desagrado y total maldición de Dios hacia el individuo. Es por ello que no nos llama la atención de que estos hombres eran mal vistos por el pueblo. Esto explica por el cual se reunían en grupos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, no nos llama la atención que gran parte de los enfermos que fueron sanados justamente sufrían de esta terrible enfermedad. Ahora, en esta ocasión, nuestro Señor se encontraba justamente de viaje hacia Jerusalén. Y como a medio camino de distancia en la ciudad, justamente en la frontera misma que separaba a Samaria de Galilea, se presentó este grupo de leprosos. Se acercaron al maestro, pero no llegaron a estar tan cerca de él. Dice el texto, en el versículo 12, que estos hombres se mantuvieron de pie, pero a lo lejos hicieron una petición al maestro. Es importante comprender de que en medio de la necesidad y la enfermedad que ellos estaban viviendo, ya de por sí sentían sobre sí mismos el flagelo de la indiferencia del pueblo. Las mismas necesidades que tenían de poder alimentarse y trabajar y sostenerse por sí mismos. Y más aún, de no poder desarrollar una vida religiosa como normalmente lo haría cualquier judío. Es necesario que comprendamos que esto era muy importante para todo buen creyente, para todo buen judío ortodoxo. Sobre sí cargaban esta pesada cruz de dolor, de enfermedad física, que seguramente creaba en ellos un total desprecio hacia la vida y hacia sí mismos posiblemente. Pero esto no quitaría que al haber oído de Jesús, justamente Él aparecería en sus destinos, marcando un antes y un después de lo que sería su vida después de este gran encuentro. Ahora, Jesús se encontraba justamente caminando y rumbo hacia Jerusalén. Estos hombres se presentan ante el Maestro, pero que a pesar de toda la situación que ellos estaban viviendo, eso no quitaba de que ellos muestren reverencia y respeto hacia el Señor. Por eso podemos encontrarlo primero en aquel primer elemento de mantener la distancia de vida, por el mismo hecho que se encontraban enfermos, y que esta enfermedad no permitía que ellos puedan tener mayor acercamiento a otras personas. Porque de acuerdo a la ley, esto ya no solo hacía inmundo al enfermo, sino también a aquellos a quien estos enfermos tocasen. Mostrando una gran actitud de respeto y reverencia hacia el Señor, ellos se mantuvieron de lejos. Esto nos deja una gran lección también a nosotros, a nuestras vidas. Porque hay una gran enfermedad que sobrepasa todo entendimiento
y que realmente no podemos encontrar ninguna cura medicinal ni científica a este terrible mal que ha flagelado el corazón y la vida de todo ser humano, desde su creación hasta los tiempos actuales. Una enfermedad que muchos hemos dejado pasar por alto. Y lo más triste de todo, que no hemos sido conscientes de que esta enfermedad nos ha llevado a una muerte verdadera, a una muerte espiritual, a una separación total del Señor. Y esto se debe seguramente a la triste e indiferente reacción del ser humano frente a su necesidad mayor, que es su bien espiritual. Nos hemos convertido en personas realmente que despreciamos totalmente todo bien que tenga que ver con nuestro crecimiento y con nuestra esencia espiritual. Hoy por hoy le damos un valor tremendo a lo material. Hoy por hoy nos preocupamos que si sufrimos alguna enfermedad, esta pueda ser aliviada y sanada por la medicina, por la ciencia. Porque creemos que solo la parte física y externa de nuestra naturaleza es la parte que merece la mayor atención y el mayor cuidado. Y esto se refleja hoy en el tipo de pandemia que vivimos, donde todos estamos realmente desesperados, ansiosos de poder encontrar respuesta y un antídoto a esta terrible enfermedad que está flagelando no una nación, sino el mundo entero. Pero hemos dejado pasar la peor enfermedad de todas, aquel virus mortal que no solo destruye nuestro cuerpo, sino que destruye sobre todo nuestra alma, separándonos de ese Dios perfecto y santo y llevándonos a un lugar de desprecio, de dolor y terrible aflicción por la eternidad. Muchos no le hemos dado mayor trascendencia a esta enfermedad llamado el pecado. Sí, querido amigo, ese pecado que se ha convertido en un virus terrible a través de todos los tiempos, que no solo causó el mal peor en la generación del ser humano desde los primeros padres, Adán y Eva, sino que a través de los tiempos ha traído sobre nosotros juicio, desprecio y dolor en la humanidad. Ciertamente, la mano de Dios se ha levantado a través de la historia en muchas ocasiones por causa justamente del pecado, por causa de todo aquello que alcanza la maldad en los corazones del hombre. Pero es necesario comprender que este pecado, a la luz de las Escrituras, es entendido como todo aquello que nos separa de Dios, de sus verdades y de sus leyes. Todo aquello que transgrede la voluntad de Dios es considerado pecado. Y lamentablemente de esto no estamos exceptos ningún ser humano, ni tampoco políticos, ni reyes en el mundo. Hoy las personas están esperanzadas en lo que puede expresar un presidente o un rey, en lo que la ciencia puede ofrecernos para poder salvarnos de esta enfermedad de la pandemia. Pero muchos hemos descuidado terriblemente el peor mal, aquel que por la sola gracia de Dios se nos fue concedido un milagroso antídoto, que es la sangre del Salvador derramada en una cruz por causa justamente de la culpabilidad del hombre por este virus espiritual que es el pecado. Jesús en la cruz nos vino a traer el antídoto que puede librarnos no solo del pecado, sino de la culpabilidad de ella y por tanto de sus consecuencias. Es necesario recibirlo y creer en Él para ser librado de esta enfermedad que no solo corroe una parte del cuerpo, que es la parte espiritual, sino que sobre todo corroe también nuestra comunión y nuestra relación con Dios en un constante vivir. Pero que también este virus ha trascendido de tal manera que ha afectado también nuestra parte externa. Sí, claro.
ha afectado a aquel soma, aquel cuerpo, que hoy se encuentra debilitado y afectado con diferentes enfermedades, consecuencia justamente de la rebelión del hombre, de haber perdido ese estado de perfección y vida que Dios nos dio a través de Adán y Eva. Pero que lamentablemente, por causa de este terrible y letal pecado, ha afectado no solo la vida de los padres, los hijos, los nietos, hasta sus generaciones venideras. Y este virus, en el cual muchos no hemos tomado la mayor reacción para poder protegernos y cuidarnos, hoy ha comenzado a traer consecuencias terribles en el mundo. Porque no solo ha alcanzado la vida del hombre, sino también su hábitat, el cosmos, el ecosistema donde habita. Es por eso que el mundo, el clima y el mismo planeta está sufriendo estragos por causa de la maldad y la corrupción del ser humano. Pero si alguna lección nos puede dejar la vida de estos 10 leprosos, es que en medio de su enfermedad, ellos se dieron desesperados, realmente, determinantemente decididos a buscar la esperanza y la solución de este terrible flagelo que los estaba afligiendo durante solo Dios sabe muchísimos años. Y que habían escuchado de aquel maravilloso maestro, sanador y libertador. Esta era la ocasión perfecta en la cual ellos tanto habían anhelado y habían clamado al Señor por volver a sus vidas normales, volver a sus propios sostenimientos, lejos de todo desprecio y marginación del hombre, y sobre todo, de sentir sobre sí mismo esta carga espiritual y moral de haber sido despreciados por Dios por causa de sus maldades. Ahora, entonces encontramos a aquellos hombres, conforme al texto, en el versículo 12, que salieron apresurosos. El texto revela la cantidad exacta en el cual estaba agrupado este grupo de enfermos. Eran 10. Eran 10 los leprosos que se acercaron y de muy de lejos, insistimos, con una actitud de respeto y reverencia, se presentaron ante Jesús. Es necesario también que nosotros, que hemos sido lamentablemente corroídos por este gran pecado, ahora podamos tomar la reacción más oportuna para nuestras vidas. Velemos por la salvación de nuestras almas y comencemos a correr desesperadamente hacia aquel maravilloso, milagroso Señor, el único que nos puede salvar de esta terrible enfermedad, el único que nos puede quitar esa culpa eterna que ha habitado en nosotros desde nuestra formación, desde nuestro nacimiento, a través de los tiempos. Ahora Jesús, Él es el único que puede realmente liberarnos y sanarnos de esta terrible enfermedad. Pero es necesario que nos acerquemos a Él, no solo con el anhelo y la necesidad de nuestra enfermedad espiritual, sino también que nos podamos acercar a Él con una actitud de reverencia y respeto, es decir, con humildad, con un corazón arrepentido. La Biblia dice que un corazón humillado no despreciarías tú, oh Dios. Entonces, es necesario acercarse al Maestro siempre con una actitud realmente de acuerdo al corazón de Dios. No podemos acercarnos a Él con soberbia, con condiciones. No podemos creer que el Señor está en la obligación de poder salvarnos y responder a nuestras oraciones solo por el simple hecho que lo necesitamos. Es necesario reconocer que tenemos una gran necesidad de salvación, pero también es necesario reconocer que no merecemos la sanidad que Él nos viene a ofrecer, que si no, su sola gracia es lo único que nos permite ser alcanzados con grandes bondades de Dios, y que no solo puede traer esta libertad a nuestras almas, sino que también puede traer el bien físico a nuestras enfermedades.
Yo no sé si también tú en este instante te encuentras viviendo flagelos físicos en tu cuerpo. Algún tipo de enfermedad te tiene postrado en cama. Algún tipo de enfermedad que te tiene preocupado y has pasado noches de insomnio. Y que estás llegando al punto de caer en un estrés terrible, producto de esta gran preocupación por tu salud y por el bien de los tuyos. Puede que también, viviendo lo que estamos aconteciendo en estos tiempos, hayas sido víctima de esta terrible enfermedad del COVID-19 y que te encuentres en este momento en tu lecho, desesperado, no sabiendo qué hacer, creyendo ya que todo terminó, que hoy más que nunca te has sentido víctima y presa de tus malas decisiones y que han venido a tu mente todos aquellos recuerdos, aquellas acciones que durante mucho tiempo, sabiendo tú que han transgredido la ley de Dios y que han ofendido el santo nombre de Dios, lo has practicado y no has tomado en cuenta la voluntad de Dios en tus acciones. Déjame decirte en este día que Dios tiene total control de todas las cosas y que Él tiene suficiente poder para sanarte de esta terrible enfermedad que los seres humanos hoy no pueden encontrar todavía un antídoto. Déjame también explicártelo de esta manera. No hay virus ni bacteria que puedan determinar y controlar la vida de un hombre, y más aún, ponerle fecha de caducidad de vida aquí en la tierra. Que solo el Señor tiene suficiente poder para determinar cuándo y cómo partiremos de esta tierra. Y que si la voluntad maravillosa y misericordiosa de Dios es de que tú estés todavía aquí y que tu vida se pueda prolongar muchísimos años más, que no te quepa la menor duda que Dios lo hará. Pero que Él está esperando de ti, que vengas a Él corriendo, decidido, pero con la actitud y el corazón correcto, arrepentido, reconociendo que lo necesitas. Y que ciertamente toda ciencia y todo bien que pueda ser mostrado a través de los medicamentos y a través de la medicina humana son instrumentos que Dios puede usar para darte alivio y bienestar. Pero que también hay enfermedades que el hombre no tiene control ni la capacidad para poder traer sanidad. Y es cuando el Dios Todopoderoso puede intervenir y es cuando se muestra para que el hombre reconozca que realmente en Él está todo el poder y todo el bien que Él tiene hacia su creación. Es por ello que estos leprosos se levantaron y de una manera muy determinante se acercaron al maestro con la correcta actitud de reverencia y respeto. Y a lo lejos, estando del maestro, dice la Escritura en el versículo 13, que alzaron su voz y dijeron estas palabras: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La petición que le hicieron a Cristo estos leprosos realmente no era de sorprendernos, porque entendíamos de que eran hombres que estaban pasando una gran enfermedad y esta gran enfermedad de por sí ya creaba en ellos una gran necesidad. Es por eso que no limitaron sus palabras y menos aún sus gritos desgarradores, con una profunda desesperación hacia el Maestro, de que Él pueda traerles la sanidad a sus cuerpos. En ese instante, ellos dieron el grito más fuerte de sus vidas, expresando hacia el Señor su gran angustia que tenía. Pero lo que sí nos llama la atención es que ellos no fueron muy específicos con el Señor, porque lo que le expresaron fue el deseo y el anhelo vivo de que el Maestro tenga misericordia de ellos por su estado, como se encontraba. Mas el texto nos revela que dentro de este grito se encontraba de una manera específica el pedido: Señor, ten misericordia de nosotros porque estamos leprosos y queremos ser limpios. Este tipo de petición lo hubiéramos visto en otros hechos milagrosos que Jesús hizo a otros hombres que sufrieron enfermedades semejantes a ellos. Pero en esta ocasión,
No fue ni siquiera necesario de que ellos puedan ser específicos a la petición que le hicieron al maestro. Claro, el maestro estaba observando la condición en la cual ellos se encontraban y que es aquello que les estaba quejando y que era muy visible a la vista de todos. Pero sobre todas las cosas, me atrevo a pensar que no era necesario que ellos puedan ser específicos, porque el Señor sabía realmente lo que ellos necesitaban antes que se lo pidieran, antes que se presentaran ante Él. Esto es lo que hace glorioso y maravilloso a nuestro Salvador. Esta es una de las cosas que a mí personalmente me encanta. Que mi Señor sepa mis necesidades antes que se lo pida. Que antes que podamos presentarnos en oración ante Él y podamos llevar ante nuestras cargas y peticiones, Él ya lo sabe. Ahora, eso no quita que no lo hagamos y que no lo confesemos con nuestros propios labios. Porque el mismo Señor nos enseñó a través del Padre Nuestro a orar. Y que dentro de esa oración que Él enseñó a sus discípulos, y por tanto a través de ellos a nosotros, eran oraciones que tenían muchas peticiones. Peticiones que albergaban la gran necesidad que tenía el ser humano. Entonces, creo yo que nuestro Señor nos lleva siempre a ese momento en el cual nos corresponde a nosotros expresar con nuestras propias palabras aquello que nos aqueja, aquella gran necesidad que tenemos. A pesar de que el Dios omnisciente todo lo sabe y todo lo conoce. Si tú lees los evangelios y empiezas paralelamente a hacer un cuadro comparativo entre los milagros que Jesús hizo a los hombres, te vas a dar cuenta que casi en todas ellas el Señor siempre preguntó qué era aquello que ellos querían que Él haga por ellos. Esto no significaba que el Señor desconocía, porque no podíamos nosotros cuestionar su hermosa capacidad, su omnisciencia de conocer todo, sino más bien, esto afirmaba la fe que ellos tenían al acercarse al Maestro, y que esta confesión y declaración era una evidencia oral, y más aún, que afianzaba en el mismo enfermo su creencia en aquel Dios sanador y salvador. Por ello, acercarnos al Señor en oración y expresarlo en palabras hace un gran bien, mucho más que al Señor que ya todo lo sabe, de poder saber nuestras necesidades. Hace un gran bien al enfermo al afirmar esto su fe y su gran necesidad de este maravilloso milagro que ciertamente necesita. Ahora, encontrándose entonces ellos frente al Maestro, exclamando a viva voz que el Señor tenga misericordia de ellos, es lo que detuvo al Maestro y lo que creó en él esta gran compasión por ellos. Esta historia no tendría un sentido y un propósito claro para estos tiempos si no nos llevarían también a nosotros a poder acercarnos al Maestro también de esta manera, de la manera que el Señor siempre ha anhelado de nosotros. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es suficiente que nos acerquemos al Señor con clamor, con anhelo, con desesperación, si realmente anhelamos de Él un milagro que necesita nuestra alma o nuestro cuerpo. Es necesario comprender que la gran compasión que Jesús tuvo con ellos es la misma compasión que Jesús tiene para con nosotros hoy. Puede que no nos hemos acercado al Maestro con el corazón y con el grito necesario. Este grito que expresa dependencia y necesidad y reconocimiento de este Dios maravilloso que todo lo puede y que todo lo sabe, el único que realmente puede sanarnos de toda enfermedad. Es necesario entonces que nos presentemos ante Él hoy más que nunca, humillándonos delante de su maravillosa presencia, acercándonos a Él con todo el corazón,
con todo el lamento necesario si realmente necesitamos el milagro que tanto hemos clamado durante mucho tiempo a Jesús. Cristo, al oír este clamor, dice la Biblia que se detuvo en ese momento y Cristo en ese instante les mandó a presentarse ante los sacerdotes para que éstos los puedan inspeccionar según la ley. No les dice explícitamente que serán curados, pero era necesario que ellos vayan de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley ceremonial. Esto era necesario para testimonio. Con esto, el Señor Jesús nos está revelando tremendamente que Él era respetuoso realmente de las leyes del Señor. Él hizo muchos milagros y nunca los hizo quebrantando los mandamientos y aquello que el Señor había demandado y había establecido para su pueblo. ¿No podemos entender hoy que se habla de milagros maravillosos y portentosos? Y de grandes dones que según muchas personas Dios ha depositado en algunos seres humanos, pero que realmente en sus vidas diarias y las praxis que ellos dan realmente están muy ajenos a la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque no todo don ni todo milagro proviene del cielo. Hoy podemos encontrarnos a muchos brujos haciendo grandes sanidades y milagros en el nombre de Dios. Y muchas personas están siendo engañadas porque ven en ellos cosas sobrenaturales. Y ellos dan de por sentado de que estos milagros solo pueden provenir de Dios. Pero es necesario que comprendas que la Biblia nos advierte que tengamos cuidado, porque hay muchos falsos cristos y hay muchos falsos servidores de Dios. Y sobre todas las cosas, hay todo tipo de espíritus que han salido en el mundo y que están ante Dios realmente asumiendo acciones, asumiendo responsabilidades en el nombre de Él, de los cuales Dios nunca les mandó, y más aún, lo están haciendo de la manera incorrecta, fuera de las formas que Dios ha establecido para aquellos que puedan alcanzar su misericordia. Claro, Dios ha establecido también la manera como podemos encontrar nuestros milagros físicos. Y no es como muchas personas lo realizan a través de sacrificios de animales o a través de ciertos hechos espiritistas y ciertas acciones extrañas que no lo encontramos en ninguno de los pasajes bíblicos. Que ese tipo de formas de poder traer alivio y sanidad al cuerpo humano haya provenido realmente de hechos milagrosos y que tengamos evidencia en la palabra de Dios que han sido formas que Dios estableció para sanar a los enfermos. Es necesario que estemos hoy más que nunca atentos y no dejarnos engañar por estos falsos espíritus, por estos falsos hombres que no vienen sino de parte del diablo, de parte del maligno, engañándonos y trayéndonos un aparente alivio, posiblemente físico, pero alejados eternamente de la bendición de Dios y más aún que acarrean maldición a nuestras almas. Es por eso que, volviendo a la historia, podemos darnos cuenta entonces que nuestro Señor, muy respetuoso de las leyes que Él mismo había dado, los envió a estos hombres a presentarse ante los sacerdotes. Y el versículo 14 nos relata que mientras ellos iban en obediencia, dice la Biblia que ellos recibieron el milagro que tanto habían anhelado y que tanto necesitaban. Claro, el versículo 14 es muy claro al referirnos que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Qué importante es comprender que la forma que Dios ha establecido para que nosotros podamos alcanzar los milagros que necesitamos están siempre conllevados hacia un camino que es la obediencia. Que no puede existir ningún tipo de persona que pueda querer un milagro de Dios y que se pueda acercar al Señor yendo en contra de sus verdades, en contra de sus preceptos, en contra de lo que Él ha provisto para la humanidad. Él nos ha provisto realmente el antídoto necesario para esta peor enfermedad que vivimos, insisto, que es el pecado, y que es la sangre maravillosa de Cristo. Y nos ha provisto también de un insumo espiritual llamado fe,
de una confianza y una seguridad puesta en el Salvador para poder no solo alcanzar nuestra salvación, sino también alcanzar nuestra sanidad. Por eso el profeta Isaías dice claramente en el capítulo 53 que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Porque los milagros que vamos a alcanzar del Señor no los vamos a recibir a través de hechos y formas que van en contra de Dios y sus preceptos. No lo vamos a recibir a través de tocar imágenes de santos hombres de Dios que sirvieron en algún momento a Dios. No lo vamos a encontrar a través de ciertos sacrificios de animales tampoco. Y menos aún a través de sacrificios a la tierra o a algún astro que Dios ha creado. Dios ha establecido que la única manera de poder encontrar sanidad en nuestros cuerpos es a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio en la cruz. Sobre Él llevó el flagelo y la culpa de nuestro pecado. Y dentro de ello se encuentra también la consecuencia directa, que es las enfermedades físicas, en un estado de imperfección y pecaminoso. Dice la Escritura, por sus llagas hemos sido curados. Cada golpe, cada latigazo que recibió sobre sí mismo, sobre su cuerpo, cada herida que fue abierta por causa de nuestra maldad, cada gota que se derramó de su cuerpo, entonces esa gota de sangre preciosa, esa gota de sangre real que vino del Señor, es el único antídoto que nos puede sanar y que nos puede libertar de todo tipo de enfermedad y de virus que podamos nosotros atravesar. Entonces, es necesario comprender de que solo hay una forma, solo hay un modo de poder encontrarlo. Y ese modo lo ha provisto el Señor. Y ese modo lo ha dejado establecido en su palabra para llevarnos a través de ese camino, el único camino de la sanidad y sobre todo de la salvación. Miren que en la vida de estos leprosos, esta obediencia contrajo sobre ellos la sanidad. Esta obediencia trajo sobre ellos realmente el bienestar. Esta obediencia que no trajo sobre ellos duda ni cuestionamiento, pudo favorecerles tremendamente. Porque a la sola voz del Señor ellos caminaron. Ninguno de ellos se atrevió a detenerse y a decirle, Señor, pero si no sanamos, pero Señor, ¿para qué iremos ante el sacerdote si todavía estamos enfermos? Ninguno de ellos se atrevió a decirle, Señor, pero mejor sánanos aquí, queremos ver el milagro para poder realmente acercarnos al sacerdote y dar testimonio y poder nuevamente ser restaurados y restablecidos ante todo el pueblo, Señor. Claro que no. Ellos escucharon esta voz de orden y esta voz de orden fue suficiente para ellos, para seguir esta voz y encaminarse hacia el lugar donde el Señor les había mandado. Mira que la medicina está en la palabra de Dios para nuestra salvación. Mira que la medicina ante esta enfermedad del COVID-19 está en la palabra del Señor, si Él así lo quiere, para nuestra sanidad física. Mira que la medicina para este mundo y el desorden que vivimos y el egoísmo y la ambición que estamos viviendo y la corrupción en todas las áreas, sobre todo en la política, solo lo podemos encontrar en los principios y los valores que Dios ha establecido. A mí me apena muchísimo escuchar a mucha gente que me habla acerca de la esperanza que ellos ponen en muchos presidentes, en muchos políticos, y que creen que van a encontrar respuesta y libertad y seguridad en ellos. Pero que no se dan cuenta que esta enfermedad que está corroyendo en los corazones de todas las personas está realmente afectando a todas las áreas. Y sobre todo está destruyendo y trayendo de menos en menos, de peor a peor, la vida y los valores del ser humano. Donde el respeto y la decencia y la moral han perdido lugar en un plano racional. Donde hoy solo existe la ley del más fuerte. La ley del consumo y el interés y el bien por uno mismo. Realmente estamos cayendo y hemos llegado a un grado de tal nivel de desagrado ante Dios que estamos viviendo las consecuencias justamente de este gran pecado, de este gran virus que ha existido y que mucha gente no se ha dado cuenta.
Es necesario despertar hoy más que nunca. Es necesario reaccionar hoy más que nunca. Y el Señor nos está llevando nuevamente a su palabra. Nos está encaminando nuevamente a su verdad. Está llevando a las naciones, a los gobernantes y al mundo entero a nuevamente poner atención a sus mandamientos. A volvernos a Él con todo el corazón y comprender que solo hay una forma para encontrar esa sanidad y esa salvación. Y se llama Jesús. Jesús el Salvador. Aquel Hijo de Dios que vino hace aproximadamente 2000 años y que retornará nuevamente conforme Él lo prometió. Y que todo lo que está aconteciendo son señales y evidencia que está tan cerca, pero tan cerca de llegar. Que va a acontecer en el momento que menos te imaginas, en el momento que menos tú lo esperas. Por eso la Biblia dice que vendrá como un ladrón, semejante a un ladrón, que no avisa al llegar. Y que mucha gente cree que Él va a anunciarlo así a viva voz y que los medios de comunicación van a empezar a darnos información de esto para que nosotros podamos estar ya preparados. No, amigo mío. La Biblia nos habla claramente que estas señales están dando evidencia y advertencia de que Él llega en cualquier momento. Y es necesario estar preparados, estar listos para su llegada. Pero que solo era demandado esta gran verdad de parte de nosotros. Este gran insumo de fe que va de la mano a la obediencia. Porque creer en Jesús implica someterse a Jesús. Porque creer en Él implica realmente obedecerle. Creer no puede estar divorciado del hecho de la obediencia. Creer en ese Dios maravilloso y creer en su palabra no puede estar segregado de esta gran verdad de lo que es la praxis de lo espiritual. Hoy más que nunca, muchas personas confiesan y declaran una fe y un fervor tremendo en Jesús, pero que sus vidas están ajenas totalmente a sus demandas y a sus principios. Hoy más que nunca entendemos que gran parte del mundo está declarando ser cristiana. Encontramos por todos los medios de comunicación a todo el mundo declarar cuán cristianos y cuánto fervor tienen en sus corazones, pero realmente serán los cristianos que proclaman ser. Realmente serán aquellos cristianos que dicen ser. Hoy yo no me dejo sorprender por tanta declaración de fe, por tanta declaración acerca de los textos bíblicos, acerca de grandes y hermosas poesías y hermosas canciones de artistas que se unen declarando su fervor hacia el Señor Todopoderoso, pero que se aleja terriblemente de la obediencia a sus mandatos, que se aleja terriblemente de la obediencia a sus preceptos. Entonces, ese tal cristianismo no es bíblico, ese tal cristianismo no le pertenece a Dios, ese tal cristianismo no nos salva y nos lleva a la real comunión con Dios. La fe verdadera que Dios demanda de nosotros es una fe que está de la mano, ligada totalmente a la obediencia. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin obra es muerta. Es por eso que es necesario que tú entiendas, así como estos hombres que vivían esta enfermedad, escucharon esa voz poderosa, esa sola voz que los llevó a ese milagro que tanto esperaban, pero ellos tenían que colaborar para alcanzar ese milagro, y aquella colaboración que Dios demandaba de ellos era la colaboración de su obediencia. Lo que Dios está buscando de ti hoy, lo que Dios está esperando de ti de hoy, es tu obediencia, que tú le creas, pero que vivas ese creer acompañado de obras que den testimonio real de que ese Dios maravilloso sanó tu alma como sanó tu cuerpo. Ahora entonces, estos hombres, al escuchar esta voz maravillosa, obedecieron, y esa sola voz no fue solo para uno de ellos. Esa sola voz contrajo un milagro colectivo, porque sanó a los 10, aleluya, sanó a los 10. Y esto también es una gran lección para nuestras vidas hoy. Si estamos creyendo que las bendiciones de Dios están limitadas, si creemos que las bendiciones de Dios y la gracia de Dios realmente solo pueden alcanzar a cierta cantidad de personas, que es un bien que solo puede llegar a determinado pueblo en el mundo, déjame decirte hoy que no. Déjame decirte que a la luz de las Escrituras, la misericordia y la grandeza de Dios es eterna y es amplia para todos. No podemos sentir egoísmo ni temor de creer que si Dios sana a otras personas y si Dios usa a otros creyentes, ya no tendrá suficiente poder para también usarnos a nosotros o también sanarnos a nosotros. Hay bastante amor de Dios, hay suficiente amor de Dios para todos, hay suficiente sanidad, hay suficiente abundancia de Dios para poder no solo ser bendecidos,
No solo ser alcanzados, sino también usados por Él. Basta ya de tanto egoísmo, basta ya de tanta envidia, basta ya de tanta indiferencia religiosa, mediocre e hipócrita. Es necesario que volvamos al Señor entendiendo de que ese Dios maravilloso ha bendecido y ha derramado gran bendición al mundo para todos los seres humanos. Por eso Pedro dice claramente en una de sus cartas que Dios anhela que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Este tiempo de gracia, hoy más que nunca, no solo está alcanzando al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo de la promesa, a los descendientes de Abraham. Hoy también alcanzan a aquel pueblo espiritual, aquellos hijos de Abraham espiritual, que han sido alcanzados también por la gracia de Jesucristo. Hoy hemos sido injertados en aquella maravillosa higuera, aquel pueblo de la promesa espiritualmente. Y tú no estás excepto de estas bendiciones. Y Dios tiene mucho para darte también a ti el día de hoy. Luego que Jesús dio estas palabras a estos hombres, dice la Biblia en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¡Wow! Esta palabra fue suficiente para que ellos reciban su milagro en el camino. Dios opera de muchas maneras. En algunas ocasiones lo hizo tocándolos. En otras ocasiones lo hizo ungiéndolos con lodo. En otras más, con su sola palabra, como el siervo del centurión. Podríamos seguir enumerando muchísimas formas como el Señor operó para sanar los cuerpos. En esta ocasión lo hizo mientras ellos iban caminando, ejercitando sus cuerpos, rumbo a ese camino de obediencia. Y es tremendo, ¿no? Es tremendo comprender que este maravilloso Señor opera de tantas maneras, pero nos lleva a un mismo fin, el bien para nuestros cuerpos. Y es necesario entonces también meditar en esto, de que no podemos nosotros cuadricular los milagros de Dios, donde podemos creer de que solo Dios puede obrar de una manera y hacer de esto todo un rito, hacer una doctrina en las iglesias. Dios es soberano y la operación que Dios usa y la forma que Él utiliza para sanarnos está en su soberana voluntad, pero claro, dentro de la luz de sus principios, dentro de la luz de las verdades que Él nos dejó. Entonces, ellos llegaron a este maravilloso milagro, tal cual Jesús les había ofrecido. Pero nos llama tremendamente la atención que luego de recibir este gran milagro, solo uno de ellos regresó hacia el Señor. Regresó con un corazón y una actitud de gratitud hacia Él. Volvió hacia el Señor, reconociendo ya no solo estas palabras de gran maestro, porque justamente fue lo primero que ellos le expresaron al Señor al encontrarse con Él antes del milagro. Maestro, maestro. Ahora Él vuelve al maestro, pero ya no vuelve con esta expresión de maestro, sino glorificando a Dios a gran voz. Y esta gran voz implica que era una extrema gratitud. Es decir, había una gran muestra de afecto entrañable hacia su sanador. Es por ello que el versículo 15 no exagera al decir que glorificaba a Dios con gran voz. Y que no solo esta expresión vino de sus labios con gritos y algarabía, sino que el versículo 16 dice el texto que vino acompañado también de una actitud corporal, porque Él se postró, dice el texto, con rostro en tierra a los pies del Señor, dándole gracias por lo que había acontecido en su vida, en su cuerpo. ¡Wow! Este corazón agradecido llegó al Maestro. No tuvo reparos, no tuvo forma como expresarle que un profundo reconocimiento siempre de reverencia y respeto al Señor. Al verlo Jesús preguntó y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¡Wow! Esto nos lleva a meditar tremendamente que la misericordia del Señor es tan amplia que en esta ocasión no solo dio testimonio de que de una manera muy singular había sanado solo a este hombre, sino más bien que esta rica bendición había alcanzado a muchos más.
Pero, lamentablemente, no todos ellos habían correspondido con la misma acción que tomó este hombre restaurado. Ellos siguieron su camino y no tuvieron el reparo de volver para ser agradecidos con el Maestro. Algo que el Señor no dejó pasar por alto y que ciertamente puso un gran énfasis a esta acción. Es por ello que no solo nuestro Señor pregunta que eran 10 los que habían sido limpiados, sino que también agrega diciendo: ¿y dónde están los 9? Muchos creemos que el Señor no toma en cuenta nuestras palabras de agradecimiento frente a todo bien que recibimos de parte de Él. Déjame decirte en este día que el Señor se alegra con los corazones agradecidos, con aquellos corazones que se presentan en su presencia siempre exaltando y adorándole por todo el bien que han recibido de parte de Él. Ya que de por sí mismo la misma vida es un bien preciado que recibimos cada día, que cada día que despertamos tenemos motivo suficiente para levantarnos con ánimo, pero sobre todas las cosas, para levantarnos con gratitud ante aquel Dios todopoderoso. Por ello, el evangelista Lucas en el versículo 16 enfatiza tremendamente el hecho de que este hombre que había regresado con gran corazón de gratitud no era judío, sino samaritano. Y esto nos lleva a pensar que los otros 9 sí eran de nacionalidad hebrea. Es realmente sorprendente que muchas veces aquellos que demuestran ser más agradecidos son las personas que menos espera. Vuelve uno de Samaria a dar gracias. Alguien que no era bien visto por los judíos, pero que demostró en esencia ahora tener una actitud correcta y mucho mejor que los propios judíos ante el Señor. Mientras que los 9 de Judea parece haberse olvidado de aquel favor que habían recibido. Esto sirve de circunstancia agravante a la ingratitud de muchas personas que luego de ser bendecidos por el Señor no somos lo suficientemente conscientes de que esto ha sido movido de compasión y de misericordia de ese Dios maravilloso. Ahora Jesús, al ver a este hombre que volvió agradecido, Él tuvo palabras de ánimo y aliento y confirmó ciertamente este gran milagro que él había recibido. Jesús le dice en el versículo 18: no hubo quien volviese y diese glorias a Dios, sino este extranjero. Ya de por sí está reconociendo la buena acción que había hecho este hombre. No solo por ser agradecido, sino también, sobre todas las cosas, por ser un hombre que había carecido de tener una luz espiritual mayor que los demás judíos, en el cual ciertamente habían sido criados y educados en las leyes de Dios y sabían perfectamente de qué manera ellos siempre tenían que vivir en gratitud constante al gran Yahvé. Pero ahora el Señor resalta tremendamente que siendo este hombre un hombre no judío, extranjero, ahora lo vemos actuando de la mejor manera, dándonos cátedra de lo que realmente se debe ser ante el Señor frente a toda bendición recibida. Agradecidos siempre con Él. Al ver esto, nuestro Señor no solo reafirma unas palabras de ánimo dirigiéndose a este hombre, sino también reafirma el milagro personal que había recibido. Y en especial, no solo por la compasión que Jesús había mostrado a estos hombres, porque recuérdense que al acercarse al Maestro, al comenzar el relato, el Señor fue movido a compasión para sanarlo. Pero en cambio, en este caso muy particular, de este hombre ya movido por la compasión y la misericordia de Dios para su milagro, el Señor ahora lo reafirma y da testimonio que este milagro que él había recibido y que estaba siendo muy bien declarado por el mismo sanador, había sido obra no solo de su compasión, sino que también ahora, por la acción que había asumido este hombre, era un milagro que había sido dado por la fe de su corazón. Es por ello que en el versículo 19 el Señor le dice
levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto aconteció en la vida de este hombre. Este modo tan especial como él alcanzó su milagro, fortalecido por su fe, lo llevó a no solo reconocer a Jesús como un gran maestro, sino también postrarse ante él y reconocerlo como el Señor de su vida. Su gratitud lo llevó más allá de alcanzar un milagro por la compasión de ese Dios maravilloso. Ahora lo está llevando a un nivel mayor y alcanzarlo por la fe en ese Dios maravilloso. No dejes que solo tu corazón pueda acercarse a Él, reconociendo en Él solo al Dios que está pendiente de ti y que solo se convierte en un medio para satisfacer tus necesidades. O en aquel hombre muy especial, que fue un gran profeta, un gran Señor, pero no el Dios eterno y maravilloso que todos sabemos que es. No conviertas ese Dios precioso en un genio de una lámpara que solo tiene que aparecer cuando más lo necesitas. Es necesario que nos acerquemos siempre a Él, con la actitud y el corazón correcto, no solo movidos por ser su creación y al ser alcanzados por todos los bienes que nos ha dado, sino también movidos por un gran amor que corresponde al gran amor eterno que Él nos ofreció y que Él nos ha entregado a través de su Hijo. Entonces, vengamos a Él con un corazón amante de nuestro Salvador, agradecidos por haber sido alcanzado por esta gran benevolencia de su solo amor, para que hoy podamos ser llamados hijos suyos. Amigo mío, es necesario que vuelvas al Señor hoy más que nunca. Y no solo lo reconozcas como aquel Dios de tus padres que te enseñaron a recordarlo solo en los momentos especiales en un calendario, o solo en tiempos de Navidad, donde lo puedes observar según tú en un pesebre, acompañado de animalitos de yeso, que te transmite gran pena y ternura. Dios no quiere que lo contemples a Él y te acerques en gratitud solo en una Semana Santa, donde te golpeas el pecho y consideras que estás muy cerca de Él y que un rezo y una canción satisface su corazón y que puedes vivir tranquilo de la forma que has decidido tú y has considerado que corresponde a tanto amor que ha venido de Él. Es necesario que comprendas que ese Dios maravilloso no solo quiere que te acerques a Él esperando de Él algo, sino que te acerques como un verdadero hijo, reconociendo que es tu Padre, el único que te dio la vida, aquel que vela por ti y aquel que siempre estará contigo por la eternidad. Entrégale tu vida, cree en Jesucristo, arrepiéntete de esta vida de ingratitud y de pecado y vive conforme a sus mandamientos. Hermano mío, tú que has sido alcanzado ya por la gracia de Dios y hoy más que nunca vives conociendo sus verdades, conociendo a ese Dios majestuoso. No permitas que la tibieza espiritual, no permitas que la religiosidad y unas falsas tradiciones te lleven a vivir un falso cristianismo de dogmas, de cumplimientos religiosos, de tradiciones y todo un ritual de programaciones. Es necesario que vivas en una constante vida de alabanza y adoración, reconociendo con tus hechos, con tus palabras, con tus pensamientos, con tu corazón, que de Él
proviene todo lo bueno. Esta palabra proviene del corazón de Dios y va dirigido a tu corazón. Soy el pastor Roberley y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Te pido por favor que compartas estos videos con muchos amigos más, que hoy más que nunca necesitamos volver todos a ser una civilización de personas pensantes y sabias, a reconocer que todo lo bueno que hemos alcanzado en esta vida y toda ciencia y bien material ha venido acerca de esta gran fuente maravillosa. Ha sido provista por esta gran luz que solo ha venido del Dios eterno. Nunca lo olvides. Shalom.